saludo para todos, que el Señor los bendiga. Me gozo de verlos en el día de hoy acá. Siempre, cada domingo es para mí un gozo cuando cada uno de ustedes viene. Me alegra el poderlos ver y que participemos todos juntos. Me gozo en ver también a Patrick ya recuperado y damos gracias a Dios por eso. Vamos a iniciar entonces nuestro estudio. Bueno, y en realidad a cada uno de ustedes, sé que en esta semana y como veremos el día de hoy, hemos estado enfrentando diferentes situaciones. Y el que estemos aquí es gracias al Señor y damos gracias por eso y me gozo en que a pesar de cada situación que hayamos enfrentado en la semana, en este mes, en este tiempo, el Señor nos permite seguir viniendo para adorarle y para darle gracias por cada cosa que Él ha permitido en nuestra vida. Vamos a Éxodo 17, por favor. Y vamos a meditar en los versículos del 8 al 16, la otra mitad de ese capítulo 17. Éxodo 17, versículos 8 al 16. Pedirles como siempre, hermanos, que estemos muy atentos, evitemos las distracciones. Éxodo 17, versículos 8 al 16, la palabra del Señor dice así: Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén. Oremos. Padre, Señor, el enemigo, Señor, se ha levantado contra tu trono, ha levantado su mano contra tu trono y ha querido arrastrar a tu pueblo, Señor, a ser desobediente a ti, a ser rebelde a ti, a ir en contra de tu plan. Y es una guerra, Señor, que se ha vivido desde el inicio y que hasta el día de hoy se sigue viviendo. Pero sabemos, Señor, que solamente hay un vencedor y que ese vencedor ya ha ganado la batalla, pero que la guerra aún continúa en cada uno de nosotros, pero que solamente en ti podemos librarla, que es una guerra que se enfrenta día a día. Y estaremos estudiando, Señor, acerca de este episodio en el capítulo 17 del libro de Éxodo que tú has dejado registrado para nosotros. Y te rogamos, Señor, que nos permitas meditar entonces acerca de ese episodio allí y qué nos dice a nosotros para el día de hoy, qué nos dice acerca de la batalla que estamos enfrentando cada uno de nosotros hoy. Que podamos estar atentos, Señor, porque cada uno de nosotros está en una lucha, está en una batalla y somos partícipes de esa guerra. Que estemos atentos a tu palabra, Señor, y que nuestro corazón sea fortalecido por medio de estas palabras para seguir adelante y seguir avanzando sin temor, sabiendo que estamos en ti y que cuando estamos en ti, Señor, nosotros somos vencedores por la victoria que tú ya has ganado. Así que damos gracias, Padre, y te rogamos que seas tú hablando a nuestro corazón en el día de hoy, en esta mañana, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, seguimos entonces en nuestro estudio de Éxodo y la semana pasada vimos cómo el Señor ha venido formando a Israel en medio de todo este caminar por el desierto. Él ha venido formando a su pueblo para que
desaprendan esas cosas que traían de Egipto, desaprendan esas costumbres que traían de Egipto, porque era un pueblo que había confiado en los dioses de ellos, en las maneras en que ellos hacían las cosas, en las costumbres de los egipcios, en los objetivos y las metas que tenían ellos. Eran las costumbres, eran los dioses, eran las metas de Egipto. Pero Dios, de una forma misericordiosa, se ha ido revelando a ellos después de haberlos librado y los está disciplinando para ser su pueblo, los está formando para ser su pueblo. Les ha venido enseñando de una forma relacional quién es Él, quiénes son ellos y quiénes deberían ser ahora. Les ha enseñado en medio de todo esto a depender de Él para su provisión. Lo vimos ya en estos últimos domingos con el maná, el agua de la roca. Jehová se había revelado a ellos como la roca de su salvación. Pero ahora en el mismo lugar, en Refidim, ellos van a enfrentar la primera confrontación militar. Esto sucedió allí, en ese lugar, en el mismo lugar donde los israelitas habían visto a Dios obrar poderosamente. Ellos habían visto a Dios proveer alimento, habían visto a Dios proveer agua, y ahora ellos necesitaban ver que Dios también podía derrotar a aquellos enemigos que estaban tratando de destruirlos. En ese momento, la nación de Israel no tenía fuerzas militares entrenadas, no tenían fuerzas militares organizadas ni disciplinadas para la batalla. Sin duda, por toda la labor que ellos hacían allí como esclavos, era una nación fuerte físicamente, pero les faltaba mucho de lo que necesitaban si iban a tomar posesión de la tierra prometida de Canaán y derrotar a las naciones paganas que ocupaban esta tierra. Así que Dios tenía que prepararlos para eso. Y es lo que Él va a empezar a hacer aquí, en este texto que estamos viendo. La realidad de todo esto, hermanos, como lo hemos visto también en este estudio, es que el pueblo de Dios ha estado en guerra desde el inicio. Esta historia de Éxodo 17 no es solo una batalla entre dos pueblos, esa es una batalla entre Jehová y sus enemigos, entre Dios y sus enemigos, una batalla que hasta el día de hoy nos involucra a nosotros. Dice el versículo 16 que en realidad la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, se levantó contra Dios. En realidad en Éxodo 17 se está desarrollando un conflicto que inició en Génesis 3 y que fue confirmado por el Señor allá en Génesis 3:15, entre la simiente de Dios y la simiente de Satanás. Este es un conflicto que vemos en toda la Biblia, hasta que el reino de Dios se manifieste y la iglesia sea recibida en gloria como la novia perfecta, ataviada para su marido. Entendemos que Amalek en este episodio entonces es un tipo, es una imagen del enemigo que el pueblo de Dios ha enfrentado durante toda la historia y que sigue enfrentando el día de hoy. Aquí, hermanos, en este día, ese pueblo de Amalek representa un enemigo que estamos enfrentando el día de hoy. Es una guerra que trae lucha constante. Es una guerra que se enfrenta día a día, que trae momentos de angustia, que trae momentos de desánimo, que trae momentos de cansancio, que trae también quizás momentos de gozo y de confianza, pero que en definitiva sigue siendo una guerra, y en esta guerra solo hay un vencedor, solo hay un vencedor. Estaremos viendo este texto el día de hoy bajo este título: hay una guerra y solo hay un vencedor. Hay una guerra y solo hay un vencedor. Lo estaremos viendo en 3 puntos. Si hay una guerra, hermanos, y en esta guerra toda la humanidad está participando, no hay nadie que esté fuera de ella. Todo ser humano está participando en esa guerra. El asunto entonces es que el primer punto, estaremos hablando de que debemos ser conscientes de que estamos en ella. Debemos ser conscientes de que estamos en ella. El segundo, debemos saber pelearla de forma correcta. Debemos saber pelearla de forma correcta. Y el tercero, debemos saber de dónde viene la fuerza para vencer. Estamos en una guerra, solo hay un vencedor y debemos ser conscientes de ella, pelearla correctamente y saber en dónde o cuál es la fuerza que nos permite a nosotros vencer, de dónde viene esa fuerza.
Así que abordaremos este primer punto. Se debe ser consciente de que se está en la guerra. En el primer versículo del día de hoy dice que vino Amalec y peleó contra Israel en Refidín. Dice allí en el versículo 8. Amalec vino y peleó contra Israel. Israel no buscó la guerra. Israel no fue quien atacó a Amalec. Ellos fueron atacados y podrían haber asumido una actitud pasiva. Podrían simplemente haber desestimado el ataque y haber pensado que era algo simple y que se irían pronto y no lo verían como una guerra. Israel debe asumir, por tanto, que lo que está pasando es que están bajo ataque y que no es solo un ataque pequeño, sino que debe ser consciente de que hay una guerra contra ellos. Y al ser consciente, esto evidentemente los llevará a reaccionar. No ser consciente de que es una guerra los podría haber llevado a tener pasividad y a quedarse tranquilos. Así lo entendió Moisés. Y el pueblo, inmediatamente, él y el pueblo tomaron medidas. Lo que vemos es una acción de defensa del pueblo de Dios, buscando estar firme contra los ataques del enemigo. Efesios 6 nos habla a nosotros de esa guerra y habla de estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Nosotros vamos a ver situaciones del pueblo de Israel que son consecuencia de sus actos, de su desobediencia a Dios, pero acá vemos que no es una consecuencia de su desobediencia, no es algo que fue provocado por ellos. La guerra ha llegado a ellos y la razón por la cual ellos están enfrentando esta guerra es porque están avanzando según Dios lo había determinado. El pueblo de Dios va avanzando hacia la meta y a la medida que va avanzando se han encontrado entonces con la guerra. Dios ha puesto a su pueblo justo en la batalla para que puedan experimentar el poder sobrenatural de Él para destruir a sus enemigos, como parte de la formación que Él está teniendo con ellos. Les ha mostrado cómo deben confiar y depender de Él en su sustento, pero ahora les va a llevar a confiar y depender de Él también en la guerra. Debemos recordar que no son dos pueblos. Nuevamente, que cuando estamos viendo al pueblo de Israel, nuestros nombres deberían estar allá. Que nosotros somos parte de ese mismo pueblo que está allí. Dios no tiene un pueblo allá y otro hoy, no tiene un plan allá y otro hoy. La diferencia es que allí se está mostrando la realidad espiritual de una forma física para que nosotros podamos verla y conocerla. Pero el plan de salvación y de redención del pueblo de Dios ha sido siempre el mismo. Esa guerra continúa, como decimos, hoy en día, y cada uno de nosotros debemos ser conscientes que estamos enfrentándola. Creyente o no creyente, estamos en la guerra y en la batalla. La estamos enfrentando cada día. Es una guerra de Dios con Amalec que se ha dado y que se seguirá dando de generación en generación. De generación en generación, dice el versículo 16. Así que debemos ser conscientes de la guerra. La estamos enfrentando y no podemos desconocerla. La Escritura la menciona en el Nuevo Testamento, en Efesios, en Segunda de Corintios. Y así no lo entendamos, hermanos, si no lo vemos de esa manera, si no asumimos que estamos en una guerra cada día, lo que pasará es que estaremos enfrentándola de una manera pasiva y estaremos quietos frente a los ataques del enemigo. Ser conscientes a nosotros de la guerra nos debe llevar a tomar acciones. La guerra allá en Refidín de forma física se da allá entre el pueblo de Israel y Amalec, pero hoy en día esa guerra se da en nuestra mente y en nuestros corazones. No debemos darle tregua al enemigo, no debemos estar dispuestos a coexistir con Amalec en nuestra vida. Debemos ser conscientes de que Amalec entra y lucha en nuestro corazón, buscando llevarnos a nosotros cautivos para que no sigamos la voluntad de Dios. El pecado nuestro, la concupiscencia nuestra, pecados recurrentes, pecados que nos asedian y con los que batallamos en nuestra propia vida y frente a los cuales no debemos ser pasivos, sino que debemos luchar y debemos hacerlo sin descansar, sin dejar de hacerlo. Así que en esa conciencia de guerra, hermanos, tengo que hacer frente al enemigo de la idolatría,
al enemigo del ego, del orgullo, de la lujuria, de la codicia y cada una de esas cosas que se presentan y que nos atacan. Debemos ser conscientes que ese es Amalek atacando y que debo tomar acciones frente a ese ataque. Hermanos, se acerca el día en que estaremos delante de Cristo como iglesia, puros, sin mancha, libres de la presencia del pecado, libres de la batalla con el pecado. Pero hasta entonces no podemos desmayar y simplemente decir, bueno, está bien, simplemente dejaré que un poco de Amalek se quede aquí en mi corazón, sino que lo que debemos hacer es levantarnos cada mañana y seguir luchando contra esos ataques del enemigo. En esa batalla nosotros tenemos responsabilidad definitivamente, estando bajo la soberanía de Dios, pero hay responsabilidad nuestra. Ese punto se ve en este pasaje, en Éxodo 17, y cuando lo vemos en paralelo con Deuteronomio 25. En Éxodo 17, Dios dice, borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo, en el versículo 14, 17:14. Borraré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Pero cuando nosotros vemos Deuteronomio capítulo 25, que es Moisés hablándole al pueblo de Israel, él recuerda esta escena y él les dice a ellos, borrarás de debajo del cielo la memoria de Amalek, no lo olvides, versículo 19. Eso nos muestra que es Dios quien lo va a hacer, pero que nosotros como pueblo no somos pasivos, que debemos ser conscientes de que tenemos una guerra y que es nuestra responsabilidad de enfrentarla cada día. Debemos mirar, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros cuál es ese ataque que recibimos constantemente en nuestra mente. ¿Qué es lo que nos está llevando a desobedecer a Dios? ¿Qué es lo que nos está llevando a alejarnos de Él? ¿Qué es lo que no nos deja caminar con Él? Y entender que es un ataque del enemigo contra los planes de Dios. Así que debemos ser conscientes de que hay una guerra y de que cada día estamos en ella. No hay descanso, no hay tregua. Pero también debemos ser conscientes de en qué lado estamos peleando, porque solamente hay dos bandos y estamos peleando o en uno o en el otro. No hay lugares neutros en medio de la batalla. Siempre que hay una guerra hay mínimo dos bandos y en esta guerra es igual. Aquí vemos a Amalek y a Israel. No se puede estar en un lugar neutro. En ese campo de batalla, allá en Refidín, hay dos naciones y cada persona que se encuentra allí pertenece a una nación o a la otra. No están en un lugar neutro. No hay personas simplemente esperando a ver quién gana para irse entonces con el vencedor. Se está en un lado o en el otro. Cuando nosotros no estamos luchando, hermanos, en nuestra vida, para que el propósito de Dios, que es mi santificación, se dé en mi vida, entonces estaré dándole ventaja al enemigo. No existe un lugar neutro. En esta guerra nosotros identificamos tres actores o tres grupos participando en ella. Uno de ellos son los amalecitas, los otros son Josué y estos varones escogidos para ir a la batalla, allá en el campo de batalla. Y el tercer grupo está en la montaña, que son Moisés, Aarón y Hur. Pero el segundo y tercer grupo pertenecen a una misma nación y a un mismo bando. Nos muestra que hay diferentes frentes de batalla, pero que no hay diferentes bandos, solo hay dos y se está en uno o en el otro. Nosotros como iglesia tenemos diferentes dones que el Señor nos ha dado y cada uno estará participando como parte del cuerpo de Cristo en esa batalla, en esa guerra, desde una frente o de otro frente, pero todos estaremos en un solo lado. No podremos estar en un lado o en el otro al mismo tiempo. Amados, nosotros estamos involucrados en esta guerra desde siempre, pero cuando el Señor nos hizo renacer a una esperanza viva por su soberana voluntad, no es en ese momento en que nosotros empezamos a enfrentar la guerra, pero sí es el momento en que empezamos a ser conscientes de ella y a ser conscientes de que estamos en un lado o en el otro. Cuando escuchamos el evangelio de salvación y creemos en el Señor y nos rendimos a su señorío, ahora peleamos del lado del propósito de Dios,
pero antes estábamos en el otro lado. El mismo día que el Señor nos redimió por su gracia, nos involucramos de forma consciente en esta guerra santa. Un día estuvimos del otro lado de la batalla, sirviendo a los propósitos de Satanás, usando nuestras manos contra el trono de Dios, actuando de manera vil para buscar nuestra independencia, que fue lo que hizo Adán y Eva. Ellos no querían sujetarse a Dios, querían ser su propio Dios, tomar sus propias decisiones. Pero ahora, por la gracia de Dios, fuimos hechos nuevas criaturas, y ahora lo que debemos buscar es la gloria de Dios y el avance de sus propósitos eternos. En esta búsqueda tendremos conflictos, y en ese conflicto nuestras armas, como dice Efesios, no son carnales, sino espirituales, como también lo dice 2 Corintios 10. En esta guerra, hermanos, tenemos batalla cada día, y debo siempre estar muy atento a que en esa batalla yo esté haciendo las cosas en favor del propósito del lado al que he sido llamado ahora. Peleo cada batalla para el propósito de santificación mía, santificación de mi hermano, y como fin máximo la gloria de Dios. En nuestros hogares también, hermanos, estamos peleando esa batalla, peleándola para avanzar todos juntos por el propósito de Dios, que es la santificación de cada uno de nosotros en ese grupo familiar. Somos conscientes entonces de que hay una guerra, y debo ser consciente de en qué lado estoy peleando cada batalla. Pero también debo ser consciente de que los ataques pueden venir en cualquier momento y de cualquier lado. Los israelitas no escogieron esta pelea. Ellos no dijeron: yo quiero tener una batalla hoy. Y eso nos sucede a nosotros en la vida cristiana, cuando estamos ocupados en nuestras labores diarias, incluso muchas veces buscando obedecer a Dios, ser fieles a Cristo. De pronto llegan pensamientos a nuestra mente que se oponen a la voluntad de Dios. Y es nuestra carne pidiendo ser satisfecha con cosas que no son correctas. Ideas del mundo que nos provocan a querer algo que no es piadoso. Y debemos entender que es el enemigo tentándonos en nuestra propia concupiscencia, en nuestro propio pecado, a que caigamos en la desobediencia a Dios. Ataques que llegan en cualquier momento. El ataque no solo llega en cualquier momento, sino que puede venir de cualquier lado. Amalek, al parecer, era un nieto de Esaú, según lo podemos ver en Génesis 36:12. Así que podría ser muy probable de que esta nación era de algún modo familia de la familia de Israel. A veces, hermanos, desde las personas más cercanas vienen los ataques. Ideas que buscan llevarnos a ir en contra del plan de Dios. Eso es para que el enemigo nos haga presas fáciles a nosotros, porque los ataques vienen de lugares que quizás no esperamos. Muchas veces en medio del núcleo familiar, hermanos, vienen propuestas de un lado o el otro para realizar cosas que no van conforme a la voluntad de Dios y que no están obrando para el plan de Dios de la santificación de la persona. Frases como, por ejemplo: ¿para qué van tanto a la iglesia? Se están volviendo fanáticos. Lo importante es no hacerle daño a nadie. O a la final, el Dios en el que usted cree y en el que creemos nosotros es el mismo. O sea, cualquier lugar en el que estemos reunidos, no importa. Debemos estar atentos y vigilantes, hermanos, porque los ataques llegan en cualquier momento y llegan de cualquier lado. Poder filtrar cada pensamiento, cada idea, cada palabra, cada acción por la palabra de Dios. En Efesios, que termina hablando en ese capítulo 6 de esa guerra espiritual, el apóstol ha venido hablando acerca de cómo debemos caminar, cómo debemos andar, y dice en el versículo 15 del capítulo 5: mirad pues con diligencia cómo andéis. Debemos estar vigilantes a cómo estamos andando cada día, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Esto es lo que está diciendo el apóstol acá,
que debemos estar vigilantes cada día de cada paso que damos, de cada decisión que tomamos, para que nos demos cuenta si la estamos haciendo bajo la voluntad de Dios o no, no siendo insensatos, sino entendidos de la voluntad del Señor. No dejándonos embriagar de las ideas del mundo que nos llevan a obrar o nos dominan. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se embriaga? El licor que ha consumido toma control de sus decisiones y de sus acciones. Cuando el mundo nos embriaga con sus ideas, toma control de nuestras decisiones y nuestras acciones. Pero lo que nosotros debemos hacer es ser llenos del Espíritu Santo. Él es el quien debe controlar nuestras acciones y nuestras decisiones. Debemos estar vigilantes a cada idea que venga a nuestra mente, porque pueden venir los ataques en cualquier momento, estando aquí sentados el día de hoy, y pueden venir del lugar menos esperado. Debemos ser conscientes de que el enemigo no teme a Dios y por tanto su ataque es despiadado. En Deuteronomio 25, como lo mencioné, hay una mención a este episodio y me gustaría que por este momento, en este punto, miráramos allí algo que dice Moisés en los versículos 17 al 19. Él dice: acuérdate de lo que hizo Amalec contigo en el camino cuando salías de Egipto, de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti, cuando tú estabas cansado y trabajado, y no tuvo ningún temor de Dios. Amalec atacó por atrás, atacó por la retaguardia, matando primero a las personas débiles, a los que iban atrás, a la parte débil del pueblo. Atacó cuando supieron que Israel estaba cansado y trabajado. Fue una acción premeditada de un pueblo que aprovechó el momento de debilidad para asegurarse su victoria. Fue un ataque cruel, despiadado, de un enemigo que no teme a Dios. Moisés lo dice allí: ellos no temieron a Dios, y esto señala que este pueblo conocía que Israel era el pueblo de Dios. Si ellos atacan sin temor a Dios es porque saben en contra de quién están yendo, pero no tienen temor de Él. Atacan a un pueblo que estaba avanzando hacia la tierra de Canaán y que tomarían posesión de esa tierra porque Jehová lo había prometido a Abraham. No tienen excusa por lo que están haciendo, porque conociendo a Dios no le glorificaron como a Dios. Ellos levantaron su mano contra el trono de Dios, como dice acá en el versículo 16. Se estaban oponiendo a los propósitos de Dios para su pueblo. No temieron a Jehová y se interpusieron en sus planes para frustrarlos. Eso fue lo que hizo la serpiente en el jardín de Edén. Dañó la imagen de Dios en el hombre y de esta forma quiso frustrar el que la tierra fuera llena de la gloria de Dios al ser llena de seres que tenían su imagen. Así que podemos ver a Amalec y a su pueblo como dignos representantes de la simiente de la serpiente que está haciendo guerra contra la simiente de la mujer. Debemos ser conscientes, hermanos, de que el enemigo no va a tener piedad de nosotros. El enemigo se puede presentar muchas veces haciéndonos creer que está buscando nuestro bien. El enemigo se puede presentar muchas veces pareciendo que quiere hacernos felices a nosotros. La serpiente llegó de esa forma a Adán y Eva. Pareciera que les estaba mostrando algo que Dios no quería que ellos tuvieran. Que pareciera que Dios les estaba prohibiendo y cohibiendo de algo, no quería que fueran felices, pero la serpiente sí lo quiere para ellos, les engaña. Así se presenta el enemigo, pero debemos saber, hermanos, que por bueno que parezca, aquello que me lleva a ir en contra del propósito de Dios, que me detiene en mi avance al propósito de Dios, que es mi santificación, va a ser un ataque despiadado y que solamente quiere destruirme y llevarme por camino de muerte. También debemos ser conscientes del tamaño de la guerra y el objetivo que tiene. Hermano, la guerra no es contra mí, en contra del plan, es en contra del plan de Dios. La mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Israel podría quizás haber visto una guerra entre una nación enemiga y ellos, pero la guerra tenía una proporción mayor, como lo vemos allí en el versículo 16. La guerra era contra el trono de Dios.
Y la guerra no es una guerra contra sangre y carne, lo dice Efesios también. Aunque involucra personas, la guerra no es entre personas, sino que es mucho más profunda que eso. No es una guerra física. No busca mis bienes, no busca mi salud, no busca mi trabajo como los fines principales de la batalla. Porque en muchas iglesias nos hacen ver a nosotros que eso es lo que está buscando el enemigo, llevarme a ser pobre, enfermarme, quizás la salud de mis familiares. Pero el enemigo no está usando eso como el fin máximo, sino como un medio para lograr su fin máximo. Y es llegar a mi corazón y buscar alejarme de Dios y que yo blasfeme contra Dios. Podemos verlo en Job. Él perdió su riqueza, perdió a su familia, también se vio enfrentando una situación de enfermedad, pero ese no era el objetivo del enemigo. Él no estaba tras la riqueza de Job, él no estaba tras la familia de Job, él estaba tras que Job blasfemara contra Dios. Pero la guerra la hubiera perdido Job si hubiera blasfemado contra Dios, pero él lo que hizo fue alabarlo. Y esa guerra no fue perdida. Esa guerra no fue perdida. Hermanos, podríamos vernos nosotros afectados en muchas de estas cosas, pero debemos mantenernos firmes porque la guerra lo que está haciendo es buscar el ir en contra de los propósitos de Dios para mi vida. Así que nuestra batalla no es tampoco contra las personas, es contra lo que hay en su corazón y que los está llevando a ir en contra de la voluntad de Dios. Un ejemplo pequeño es en un matrimonio, hermanos. Si hay una batalla ocurriendo en medio de un matrimonio, la pareja no es mi enemigo. Mi pareja no es mi enemigo. Él o ella pueden estar cediendo terreno a Satanás, pero la batalla es una batalla espiritual. Y en cada lugar nuestra lucha no es contra las personas, así como acá lo estamos viendo, no es contra mi pareja, es contra las ideas que llevan a la persona a vivir una vida de pecado y que les aleja de Dios. Esa es la verdadera batalla. Así que, hermanos, debemos ser conscientes de todo esto en medio de la guerra. Debemos ser conscientes que hay guerra, debemos ser conscientes en qué lado estamos peleando cada batalla, debemos ser conscientes también de que el enemigo no teme a Dios y que su ataque va a ser duro contra nosotros, despiadado. Debemos ser conscientes que el ataque puede venir en cualquier momento y de cualquier lado, y debemos ser conscientes que el ataque busca hacerme desfallecer en los propósitos de Dios para mi vida. Como segundo punto, debemos saber cómo pelear esta guerra correctamente. Debemos saber cómo pelear esta guerra correctamente. Porque como dijimos, nosotros tenemos responsabilidad en ella. Y lo primero, hermanos, que quiero que veamos es que en esa guerra nosotros estamos siendo entrenados. Nosotros estamos siendo entrenados por Dios. Versículo 9. Dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Josué es comisionado por Moisés para comandar la guerra contra Amalec. Él debería buscar a los hombres y liderar la batalla con su espada. Está siendo destinado por Dios, pero también está siendo habilitado por Dios para ser un gran guerrero y líder más adelante. Dios lo está preparando, Dios lo está entrenando para el llamado de su vida. Está empezando aquí en Refidim, donde enfrenta su primer batalla, la primera de muchas más por venir. Ellos también están aprendiendo aquí, estos hombres que han sido seleccionados. Y la forma como Dios lo está haciendo es justamente en medio del campo de la batalla. Fue ahí donde él obtuvo algunas de las lecciones más importantes de liderazgo, en el campo de batalla. Aquí no están en un salón de clases, están en el campo de batalla, y es donde Dios principalmente nos entrena a nosotros. Muchas cosas de las que estamos viviendo el día de hoy, no sabemos realmente de qué manera Dios las usará más adelante. Pero si estamos enfrentando alguna batalla también el día de hoy es porque Dios nos está entrenando para lo que Él nos ha llamado a hacer más adelante.
Josué aprendió que la salvación era de Jehová. De hecho, eso quiere decir su nombre. La salvación es de Jehová. Y era algo que él debía tener muy presente en su llamado, que la salvación es de Jehová. En esta guerra nosotros vamos siendo perfeccionados por Dios, vamos siendo entrenados por Dios, y eso conlleva muchas batallas en las que vamos a ir siendo entrenados, vamos a ir aprendiendo a confiar en Él, a depender de Él, a permanecer firmes, a no desmayar. No sabemos cada situación, qué propósito tiene Dios en ella para nosotros en medio de su entrenamiento. Así que debemos estar firmes y también atentos. Esto es un proceso, hermanos, lo que nos muestra este punto acá. Y es que estamos avanzando, y en ese avanzar se requiere también andar, caminar, dar el paso, pero ser pacientes. Dios no nos muestra todo de una sola vez, pero Él nos va dando según lo que necesitamos para dar el próximo paso. Damos el paso y luego Él nos muestra cuál es el siguiente. Algunos de los mejores entrenamientos para nuestra vida suceden en ese campo de batalla, hermanos, en el diario vivir, en medio de dificultades, donde quizás decimos, yo no estoy preparado para esto, no me enseñaron esto, no sé cómo enfrentarlo, donde Dios nos enseña cómo hacerlo, pero también nos muestra cómo Él interviene de manera sobrenatural a nuestro favor. Es en medio de las pruebas que Dios provee para nosotros oportunidades para crecer, oportunidades para ver su poder. Esas pruebas, esas experiencias en el campo de batalla nos ponen en un lugar donde cada vez vamos a ser más conscientes de la dependencia de Dios y que dependemos de Él, y somos llevados entonces cada vez a estar más postrados y más rendidos a Él. Quizás no todos estemos siendo entrenados para ser predicadores, para ser maestros de la palabra, para ser pastores, pero estamos siendo entrenados para ser padres, para ser madres, para ser esposos, esposas y para ser cristianos, personas piadosas. Dios está desarrollando, hermanos, a la próxima generación para su servicio, a los chicos, a los niños que están acompañándonos el día de hoy. Dios, en medio de lo que está hablando el día de hoy, está dejando también en ustedes cosas para que ustedes sean preparados para lo que van a enfrentar más adelante. Cosas que Él sabe que van a necesitar para enfrentar lo que ustedes van a ir viviendo cada día. Lo segundo, hermanos, en este punto, el primero que vimos de este segundo punto es que nosotros debemos saber que estamos siendo entrenados para pelearla correctamente. Debemos saber que estamos siendo entrenados. Pero lo segundo es que no podemos pelear esta guerra de forma individual. No podemos pelear esta guerra de forma individual. Hay dos campos en donde se está peleando esta batalla. Uno es en el valle y el otro es en la montaña. Y en ambos tenemos un ejemplo de unidad. El individualismo no hace presencia en esta batalla. En el versículo 9, Josué es encargado de seleccionar varones para pelear la batalla como una unidad militar, como una unidad que tiene un mismo propósito, como una unidad que camina junta y que debe trabajar unida. Eso es el pueblo de Dios. Por eso nosotros no podemos pelear solos, debemos pelear juntos. Ellos están atacando a los más débiles, Amalek. En medio de la iglesia hay personas que quizás son más maduras que otras, y el ataque puede venir por allí, pero nosotros debemos estar allí para ayudarnos. El que es más maduro para ayudar al que es más débil, no para ayudar a hundirlo, sino para ayudarlo a salir de ese ataque que está teniendo. Moisés pudo haber dicho: iremos a la batalla, levantaré mi vara y síganme a la batalla. Era indiscutiblemente el líder del pueblo de Israel. ¿Por qué Moisés no hizo eso? ¿Por qué él mismo no tomó esa tarea tan importante? ¿Por qué Moisés no reclutó a los hombres? ¿Por qué Moisés no dijo: yo lideraré el ejército durante la batalla? Moisés está construyendo y equipando a un futuro líder, y por esto delegó esa importante tarea en vez de hacerla él mismo.
El modelo de Dios es la unidad, hermanos, no es la individualidad. No es el modelo el de un solo líder que decide todo y no se apoya en nadie. Y tampoco es el de personas caminando solas, cada uno luchando individualmente. Somos un cuerpo. Pelear esta batalla unidos, hermanos, es necesario. Pelear esta batalla unidos es entender que solos no podemos. Es pensar por parte de Moisés, yo no soy el único que Dios puede usar en esta batalla. Ahora por el otro lado, Moisés tiene la ayuda allí en la montaña de Aarón y de Hur, versículos 10, la segunda parte, el versículo 11 y 12. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado, y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y las pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Aún los hombres más grandes, aún el más grande de los líderes, aún el siervo más fiel va a sufrir cansancio. No hay pecado en cansarse. A veces nos cansamos, hermanos, por razones que hacen parte de nuestro pecado, pero muchas veces estamos también haciendo exactamente lo que Dios quiere que hagamos, y es agotador. Todos hemos tenido días así, donde lo único que podemos hacer es inhalar, exhalar y poner un pie adelante y dar el siguiente paso. Hemos tenido momentos así. Quizás los estamos viviendo ahora, que creemos que ya no podemos más, cansados de temporadas de sufrimiento, aflicción, y no se ve el fin, no hay alivio a la vista. Pero al leer, hermanos, los salmos, nosotros también vemos a David en esa situación, pero siendo confortado por el Señor. Quizás también estamos cansados de indicar el camino a alguien a quien vemos que está yendo por un camino equivocado, orar por esta persona, pero no ver que haya ningún cambio. Incluso cansados de una lucha nuestra con algo que parece que está ahí, aferrado a nosotros y no nos deja. Por eso nos necesitamos unos a otros. Moisés no hizo su parte solo. Él permitió que otros le ayudaran para que sus manos pudieran estar firmes, levantadas, y que a la final la batalla fuera ganada. Es una evidencia de humildad y de mansedumbre por parte de Moisés. Muchas veces el orgullo es el que no nos deja a nosotros acercarnos para poder permitir que otros nos ayuden. Moisés pudo haber estado preocupado de su reputación como líder. ¿Cuánto sufriría su reputación si él deja ver a la gente que es vulnerable? Pero él no estaba tratando de proteger su imagen. Lo que le importaba era que el nombre de Dios fuese glorificado. Somos conducidos, hermanos, por lo que los demás, muchas veces somos conducidos por lo que los demás puedan pensar si yo reconozco alguna debilidad. Ese es el corazón de la autosuficiencia y en última instancia, raíz de orgullo. Debemos acercarnos, no debemos luchar solos en medio de esta batalla. Si tú y yo vamos a durar hasta el fin de la batalla, necesitamos del cuerpo de Cristo, necesitamos estar unidos, necesitamos ayuda, necesitamos el apoyo de los demás. Pelear esta guerra solos no es el diseño de Dios. Se debe pelear unidos, soportando las cargas unos con otros. Si tienes una lucha, hermano, no la lleves solo. Será una batalla extenuante, será una batalla duradera y con mayor riesgo de ser perdida. Es importante el estar pendientes unos de los otros también. Amarnos los unos a los otros, una llamada a los hermanos. Cuando vemos que alguien no viene a la iglesia, no es el ponernos de una vez enojados porque no vino, sino quizás pensar que está pasando por un tiempo de lucha fuerte en su camino cristiano y poder estar allí para dar una mano, poder hacer una llamada y preguntarle al hermano cómo se encuentra. Esto no es una guerra para ser llevada en la individualidad, hermanos, que es lo que el mundo ha querido hacer. El mundo cada vez quiere más extraernos y hacernos vivir de forma individual. Lo podemos ver con los celulares. Muchas veces estamos en medio de una reunión familiar, eso hasta a la gente de afuera lo habla.
y cada quien está en su celular, no estamos compartiendo ni hablando uno con el otro. No se trata de vivir esto de forma individual. Debemos estar unidos. Pero la pelea tampoco, hermanos, se pelea de forma individual en cuanto al tema de la autoridad. Debemos pelearla sujetos a la autoridad. Debemos pelear esta batalla sujetos a la autoridad. Desde el punto de vista humano, el enemigo tenía ventajas. La inexperiencia del pueblo, su debilidad, su cansancio, el terreno. Este pueblo de Amalek está en su terreno. Ellos están familiarizados con el territorio. Es el lugar en donde ellos se movían. Otra ventaja que tienen es que ellos son los que han entrado a la ofensiva. Ellos escogieron la hora y el lugar de la batalla, tenían ventajas claras. Todo lo que hizo Moisés, Josué, requirió humildad, requirió fe y requirió sujetarse a la autoridad. Requirió fe de parte de Moisés para delegar la tarea. Requirió fe de parte de Josué para aceptar la responsabilidad que estaba aceptando. Requirió de fe en Dios de parte de ambos. Requirió de humildad de parte de ambos y de sujeción a la autoridad. En el versículo 10 nos dice: e hizo Josué como le dijo Moisés. Él reconoce la autoridad puesta por Dios y se sujeta a ella. Y en una guerra esto es indispensable, la sujeción a la autoridad. Aquí algunos de nuestros hermanos pequeños, los niños, van a los entrenamientos de fútbol, a las actividades deportivas. ¿Qué harían si ustedes en medio de un partido cada quien hace lo que quiere y no escuchan al entrenador? Deben estar sujetos a esa autoridad. En nuestra vida diaria y en nuestro caminar diario es exactamente igual, para que nosotros como pueblo podamos avanzar de forma más segura. Debemos estar sujetos a la autoridad. La fe no es: yo creo que soy la persona indicada para esta tarea. Josué no se postuló para ese puesto. Él no lo pidió, él no se autopromocionó. Es Dios quien ha determinado cada detalle. Hermanos, el no promocionarse es entender eso, que no es mi habilidad, sino el poder de Dios, y eso hace parte de la fe. Mientras Josué está peleando físicamente en la batalla allá en el valle, en la colina, también se está peleando la otra batalla, y está Moisés allí con la vara de Dios en alto en su mano. Lo que determinaba el curso de la batalla era si Moisés levantaba o bajaba su mano, según nos dice aquí el texto, mientras sostenía la vara. Eso dice el versículo 11. Cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía. Cuando dejaba caer su mano, prevalecía Amalek. El texto nos deja ver que la batalla tuvo momentos de avanzar y de retroceder, pero esto no tuvo nada que ver con lo que Josué estaba haciendo en el valle. Lo que él estaba haciendo era necesario, pero no era la clave. La clave estaba ocurriendo arriba en la montaña. La victoria dependía de que las manos de Moisés se mantuvieran arriba sosteniendo la vara. Y ya vimos en nuestros domingos, el domingo pasado específicamente, que la vara era símbolo de liberación para Israel, pero símbolo de juicio para los que están en contra de los propósitos de Dios. Acá es llamada la vara de Dios por primera vez. Es símbolo de la presencia de Él, símbolo de su protección, símbolo de la libertad del único y verdadero Dios. Mientras Josué lideraba la guerra allí con espada, Moisés entiende que esta era una batalla espiritual, y por eso él se retiró del fragor de la guerra para usar armas espirituales. Él se para en la cumbre del collado de la colina con la vara de Dios en su mano. Moisés en esta colina está en pie levantando su mano que sostenía la vara de Dios, y ese levantamiento de manos en toda la Biblia corresponde a una actitud de oración a Dios. La vara en las manos levantada de Moisés nos muestra señal de rendición de parte de Moisés a Dios, reconocimiento de la verdadera y única autoridad. Él estaba como mediador de su pueblo, intercediendo por ellos con oración, ruegos y súplicas, porque entiende quién es la verdadera autoridad y quién tiene control sobre todas las cosas. Una y otra vez Josué vio a Moisés en estas situaciones difíciles, donde Moisés clamaba a Dios, donde Moisés pedía la ayuda de Dios. Moisés clamó al Señor,
Josué lo vio una y otra vez. Moisés humildemente reconoce su falta de capacidad y pide a Dios sabiduría, dirección e intervención sobrenatural. Es un recordatorio para nosotros de que no podemos triunfar sobre nuestro enemigo y no podemos ganar las batallas espirituales por nuestras propias fuerzas, sino que lo debemos hacer sujetos a la autoridad de Dios. Simboliza la batalla espiritual en la que Moisés estuvo envuelto intercediendo en nombre del pueblo. Dios es la fuente de la victoria de la batalla allí. Josué aprendió que la victoria no se obtenía por su propia sabiduría, por su propio poder, por su propia fuerza, sino por el poder de Dios. Y eso requiere fe, humildad, sujeción a la autoridad. Josué no podía llevarse ningún crédito por haber vencido a los amalecitas. Y es una lección para nosotros también. Lección de fe y humildad. Como tercer punto, hermanos, nosotros debemos saber de dónde viene la fuerza para vencer. Si no se sabe de dónde viene la fuerza para poder vencer en medio de esta guerra, estaremos buscando fuerza en donde no la vamos a hallar. Estaremos buscando fuerza en lugares en donde no vamos a hallar la fortaleza. Josué no era el vencedor. Él no era el héroe de la historia. No estaba en condiciones de buscar o recibir crédito por lo que Dios había hecho. Por eso mismo tampoco Moisés buscaba recibir crédito por lo que Dios había hecho. Esta no era la historia de Moisés, esta no era la historia de Josué, esta no fue su victoria, esta es una historia que habla de la victoria de Dios. Y ellos lo saben. Al final de estos versículos, en el versículo 14 y 15, en este punto, al final de esa victoria, Moisés hizo dos memoriales, dos recordatorios de lo que Dios había hecho aquel día. Vemos el primero de ellos en el versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Moisés escribe un libro para que el pueblo recuerde la victoria dada por Dios. Toda la palabra ha sido dada para nosotros, hermanos. Ha sido preservada para nosotros. La tenemos en nuestro idioma, como un memorial de los fracasos del pueblo de Dios cuando confiaban en sus propias fuerzas, cuando confiaban en su propio razonamiento, cuando entendían que debían hacer las cosas de una manera. Pero también es un memorial de las victorias dadas por Dios a su pueblo. Y en ella encontramos la mayor victoria ganada, que fue en la cruz para nosotros como pueblo de Dios. Es allí donde vamos a recordar, hermanos, a la palabra, para recordar y no olvidar, para traer a la memoria que Dios está siempre con nosotros, que siempre lo ha hecho, dándonos la victoria día tras día. Nos recuerda que no hay enemigo que Cristo no pueda superar. Nos recuerda que no es mi propia fuerza la que me lleva a luchar en esta batalla. Nos recuerda que Cristo es quien me sostiene. Nos recuerda que Cristo es quien ha vencido y nos da la victoria en dependencia de Él. Que estoy firme en la fuerza que Él me da, porque Él es quien me fortalece. El segundo recordatorio está en el versículo 15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Construyó un altar allí Moisés, un altar con el propósito de adorar, un altar con el propósito de proclamar que nosotros no ganamos esta batalla, Jehová ganó esta batalla. Las tropas de Israel lucharon bajo su bandera, bajo su liderazgo, y llamó a aquel altar Jehová Nisi, el Señor es mi estandarte. Estandarte. Un diccionario bíblico lo explica de esta manera, lo voy a leer. La bandera de una fuerza militar es importante y apreciada por sus soldados. Identifica la compañía que representa. Siempre se levanta en alto para que todos la vean. Marca el lugar de reunión de los soldados que están representados por ella. Va delante de ellos en su marcha hacia la batalla. Se levanta rápidamente de nuevo cuando el soldado que la lleva cae en la batalla. Va delante de ellos en su desfile cuando regresan victoriosos. Jehová Nisi
El Señor es nuestro estandarte. El levantamiento de la vara de Dios en las manos de Moisés simboliza la presencia de Dios, el poder de Dios. Esa fue la bandera bajo la cual Josué y las tropas de Israel lucharon y ganaron esta batalla. Así que hay que tener cuidado, hermanos, de darle siempre la gloria a Dios y alabanza a Dios. Es por eso que ellos construyeron ese altar y lo llamaron Jehová Nisi. Cristo es nuestro estandarte. Él es el punto de encuentro de su pueblo. Es bajo su bandera que nosotros estamos unidos. Es en su nombre y en su poder que nosotros llevamos a cabo esta guerra espiritual. Es bajo su nombre y por su poder que nosotros somos victoriosos de todo enemigo espiritual. En 1 Corintios 10, nosotros lo vimos cuando vimos la introducción del libro de Éxodo. Nos dice que estas historias del Antiguo Testamento fueron escritas para que tomemos ejemplo y para nuestra instrucción. En la escritura, Amalek es un tipo, una imagen del enemigo espiritual que el pueblo enfrenta hoy. Es un tipo de las fuerzas malvadas que se oponen a los hijos de Dios, al pueblo de Dios, el mundo, la carne y el diablo. Nosotros vamos a enfrentar a estos enemigos en nuestra vida cristiana. Es inevitable. Los amalecitas vinieron y atacaron sin ser provocados. Y esto nos sucede en la vida cristiana, hermanos, cuando estamos ocupados en nuestras labores diarias. La vida cristiana involucra guerra espiritual. Hay enemigos atacando. Y esos enemigos son enemigos muy personales. Muy personales. Es el Amalek de hoy. Es Satanás tratando de deshacer y destruir las tropas y las fuerzas de Dios. Es el sistema de este mundo que se establece en contra de Dios. Hermanos, a veces se siente, no sé si les pasa, como si fuera una guerra perdida. Podemos mirar alrededor y parece que el mal está avanzando, que es muy grande. A veces como pueblo de Dios podemos estar tentados a la desesperación o a desanimarnos. Pero este pasaje nos recuerda que Dios está todavía en la batalla, que Él sigue siendo nuestra bandera y Él ha prometido que borrará la memoria de Amalek de debajo del cielo y que estamos nosotros en el lado ganador, porque solo hay un vencedor. No estamos hablando de la lucha con armas físicas, no estamos hablando de una lucha con odio y con ira marchando en las calles. Estamos hablando de una batalla espiritual, de armas espirituales, de guerra espiritual. Pero lo que podemos saber es que nosotros estamos del lado del vencedor. En esta guerra, hermanos, hay unos brazos que han estado levantados y son los de Cristo. Esos brazos no se cansan como los de Moisés. Cristo es nuestro intercesor. Sus brazos han estado arriba siempre. Y cuando la batalla se vuelva más intensa, cuando los amalecitas vengan con mayor fuerza, cuando ellos vengan ferozmente, oponiéndose al trabajo de Dios en la vida tuya y en la mía, en la vida de tus hijos, en la vida de aquellos a quienes amas, mira a Cristo y pon tus ojos en la montaña y levántalos del valle. Cristo, el Señor Jesús mismo, Él te fortalecerá. Él te sostiene cuando estás cansado de la batalla, aunque no haya nadie alrededor para venir y levantar tus manos. Isaías 40:28 dice: el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Fortalezcámonos y reconozcamos que su mano no fallará. A través de Él y su poder intercesor vas a prevalecer. Este texto es para nuestra esperanza, hermanos. Al leerlo debemos saber que fue escrito para nosotros como testimonio de que Dios no faltará a su promesa. Al final todos nuestros enemigos estarán puestos bajo los pies de Cristo, porque en Él somos más que vencedores. Pero debemos estar atentos y vigilantes, porque somos partícipes activos en esta batalla. No demos pie al enemigo. No dejemos que las ideas del enemigo se arraiguen en nuestra mente. Hermano, nuestro Señor destruirá a todos sus enemigos. Él es la simiente de la mujer que aplastó la cabeza de Satanás, de la serpiente, y traerá cielos nuevos y tierra nueva,
donde mostrará justicia, donde la justicia morará. Él nos introducirá a la realidad representada aquí en Canaán, el día cuando con la espada de su boca venga a destruir a todos quienes no se sometieron a su gobierno. Eso es lo que anticipa la guerra con Amalek, que empieza desde Génesis. Es la consumación de esta guerra, hermanos, la vemos en Apocalipsis 19, cuando el Señor triunfará. Cuando esa guerra nosotros vemos los capítulos anteriores y vemos que como pueblo nosotros no vamos a poder ganarla. Solo hasta que Él venga muestra ese poder y la derrota definitiva del enemigo. El Señor le enseña a Israel que solo es posible vencer en su conflicto con el poder de Dios. Ellos deben depender de Él y de su intercesión. Las manos de Moisés se cansaron, las de Cristo no se cansan. Él intercede por nosotros de día y de noche. Nuestra victoria está asegurada. En Cristo somos más que vencedores. Al final, Él nos hará conscientes de esa victoria. La simiente de la serpiente está activa aún hoy, acechando a los débiles, acechando a los vulnerables en la iglesia, queriendo hurtar, matar y destruir a la simiente de Dios. Pero podemos confiar en nuestro estandarte. Por su intercesión y su poder no seremos destruidos. La iglesia prevalecerá y no será destruida. Pero estemos vigilantes, hermanos. Sé que cada uno de ustedes tiene una lucha. Sé que cada uno de ustedes tiene una situación en la que se ve alejado y apartado de Dios. Sé que hay algo del mundo o algo de su carne que los lleva a ir a perseguir esos deseos y esas ideas. Pero debemos ser conscientes que es un ataque en medio de esa guerra. Y debemos pararnos firmes y poner los ojos en Cristo. Debemos orar unos por otros, hermanos. En su poder no seremos destruidos. Nadie, nada nos arrebatará de lo que Cristo ha ganado para el pueblo de Dios. Pongámonos en pie, hermanos, para orar y dar gracias al Señor. Cada día debemos ser conscientes que estamos en una guerra. No podemos perder de vista esto. Y no podemos perder de vista de en qué lado la enfrentamos cada día. No hay lugar neutro. Se está en un lado o en el otro. Debemos enfrentarla unidos, pero sabiendo que la victoria solamente la podemos obtener en Cristo.